Dios nos da la sabiduría para vivir en obediencia a Él. Dios nos da la sabiduría para vivir en obediencia a Él. Vámonos al libro de Reyes, primer libro de Reyes en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, al principio del Antiguo Testamento. Encontramos el primero y segundo libro de Reyes. Vámonos al primero y vamos a ubicarnos en el capítulo 10. Vamos a leer del versículo 23 al 29. Dice la palabra de Dios: Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos les llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gentes de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabraigos de la céfala en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquiría por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Amén y amén. Recordemos entonces el tema del día de hoy: Dios nos da la sabiduría para vivir en obediencia a Él. Este pasaje del primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos 23 al 29, nos cuenta entonces todo ese esplendor que tenía Salomón. Salomón fue un hombre escogido por Dios. Recordemos que Salomón era hijo de David y Dios lo escogió a él para que él gobernara a su pueblo Israel. Él fue el tercero de los reyes de Israel. Saúl primero, segundo fue David, tercero Salomón. Y en la Biblia nos enseña que este fue el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Este hombre, Dios le dio la sabiduría, la capacidad de conocer mucho más allá de lo que normalmente una persona entiende y conoce sobre las situaciones de este mundo. Pero en este punto empieza todo ese esplendor a decaer, empieza a declinar toda aquella majestuosidad que tenía él. Y aquí en este pasaje nos muestra dónde y por qué empieza a decaer. Cuando vemos el pasaje, dice del versículo 27 en adelante, dice que el rey hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraigos de la céfela en abundancia. Versículo 28, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Lo que nos está diciendo es, versículo 29, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por manos de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. ¿Y por qué decimos que aquí empieza a decaer el reino de Salomón? Porque en todo esto se ve, encontramos, se denota que en Salomón hay una desobediencia a la palabra de Dios. Y vamos a ver entonces todo lo que esto trajo como que en consecuencia para él mismo, pero principalmente para su generación siguiente, para sus hijos. Porque después de esto que vamos a ver, Dios determina que el reinado ya no pasaría a un hijo de Salomón, sino a un siervo suyo. Es decir, no sería un hijo de la casa real, es decir, de David a Salomón, de Salomón a uno de sus hijos, no, sino que lo toma uno de sus siervos, un israelita, pero que no era de la misma realeza. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la desobediencia? ¿Por qué tiene tanta
esta desobediencia, ¿por qué incide tanto en lo que Salomón venía haciendo si era un hombre lleno de esplendor y de gloria? El Señor les había dicho que ellos no podrían volver por el camino antiguo a Egipto. Recordemos que de Egipto lo sacó el Señor por mano de Moisés, lo sacó de la esclavitud. La esclavitud simboliza el pecado en la Biblia. Y el Señor les está diciendo que no podían volver allí a Egipto, que no podían volver por el camino por el cual Él mismo los había sacado. Deuteronomio 17, 15, 17 nos dice así, capítulo 17, versículos del 15 al 17. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, hablando del rey, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Amén. Entonces lo que dice el texto es que Dios ya les había mandado a todo Israel que no deberían, no podían volver por el camino por el cual fueron traídos. Y dice que el rey no podría aumentar para sí sus caballos ni haría volver al pueblo a Egipto con este fin de aumentar su riqueza, de aumentar sus caballos. No, dice, no volverás nunca por este camino. ¿Y qué fue lo que acabamos de leer en el primer libro de Reyes? Que Salomón estaba enviando a sus mercaderes para que fueran por el camino que el Señor ya les había prohibido a comprar, a comercializar estos caballos y a hacer una gran cantidad de transacciones comerciales. Y esto genera en Salomón que se va apartando del camino del Señor, se va apartando de todos los mandamientos. Todos los israelitas conocían plenamente los mandamientos de Dios, porque si algo tenían los israelitas era que ellos sabían plenamente cuál era la ley de Dios. Que no la cumplían en muchas de las partes, también es cierto, pero que sí la conocían, es verdad. Y entonces todo esto permite que ese esplendor se vaya apaciguando. Y es que es increíble, porque si miramos, dice que cada año venían gentes de toda parte del mundo y le daban a él, a Salomón le traían presentes, le traían caballos, le traían mulos, dice que le traían piezas de oro y de plata, que le traían especias aromáticas. Es decir, cada vez más iba acrecentando las riquezas el rey Salomón. No tenía necesidad, podríamos decir en nuestras palabras, de desobedecer a Dios para ir a comercializar a Egipto, que el Señor le había prohibido, para aumentar más y más su esplendor. Ya Dios se lo había dado. Y esto se lo había dado Dios desde el principio. Recordemos que Salomón tuvo una visión recién empezaba su reinado. Y en aquella visión Dios le permite a él que le pida algo, que escoja algo para que Dios lo bendiga con ello. Y Salomón no le pide ni riquezas, ni que someta a sus enemigos a su voluntad, ni le pide larga vida, no, él le pide sabiduría. Allí en Primero de Reyes 3:9 dice la palabra del Señor. Da pues, eso es lo que está pidiendo Salomón, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Él está pidiendo la sabiduría. Él está pidiendo el entendimiento. ¿Para qué? Para él poder actuar con justicia delante de un pueblo que era muy grande conforme a la palabra del Señor. Y la respuesta del Señor, al Señor le agradó tanto esto, que el Señor le responde. El Señor le dice, mire, por cuanto no has pedido lo que otra persona normalmente pediría, pues te lo voy a conceder, lo que pediste, y te voy a añadir, te voy a regalar aún mucho más.
te voy a dar otras muchas más cosas. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno hay como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces vemos acá, Salomón conocía bien los mandamientos, sabía bien las reglas que Dios le había puesto para que él gobernara sobre su pueblo. Pero también le pone una alerta, y si anduvieres en mis caminos, es cuidado, cuidado, porque si no, pasa lo contrario. Si él caminaba en lo que el Señor le había mandado, Dios le daría, le alargaría sus días, pero si no, recibiría castigo, y esto también lo sabía muy bien Salomón. Entonces todo esto le permite a Salomón acumular muchas riquezas. Era un tiempo de mucha abundancia en Israel, porque de hecho, si hay un buen gobernante, esto se refleja en que el pueblo está bien, el pueblo está prosperando. No como sucede en estos días, los gobernantes prosperan y el pueblo cada vez en peor situación. No, Israel era un pueblo, una nación muy próspera en aquellos días, por causa de la mano de Dios que estaba en Salomón. Pero Salomón se equivoca y envía mensajeros por este camino. Y recordemos, lo decíamos ahorita, el pecado simboliza, la esclavitud simboliza el pecado. Y estar por el camino para nosotros el día de hoy es volver a estar en los caminos de los cuales el Señor ya nos ha sacado. Y el Señor también nos prohíbe a nosotros volver por esos caminos. Es decir, si el Señor, que nos vio a nosotros en gran esclavitud de pecado por causa de los vicios, nos ha sacado de allí de los vicios, nos está diciendo, no vuelvas por esos caminos, no vuelvas a tocar ese vicio para nada, ni siquiera a juntarte con este grupo de personas que están apartadas de la voluntad de Dios, porque te pueden hacer caer otra vez, te pueden esclavizar nuevamente. A eso nos trae la palabra de Dios, a eso nos lleva la palabra de Dios en esta tarde. Nosotros tenemos que pensar muy bien las cosas que podemos hacer delante de los ojos de Dios y las cosas que definitivamente están prohibidas para nosotros delante de los ojos de Dios. Porque si nosotros, ¿por causa de qué? De buscar un mejor empleo, de buscar una mejor posición en la vida social, de poder tener un estatus de lo que llaman en este tiempo, nos volvemos a juntar, a mezclar, a volver a esos caminos de donde el Señor nos sacó, podemos tener graves consecuencias como las tuvo Salomón. Y lo vamos a ver más adelante. Todo esto le trajo a Salomón gran tristeza. Toda la gloria, todas las riquezas se las había dado Dios. Y si era Dios el que se las había dado, entonces, ¿por qué Salomón se iba a desesperar? ¿Por qué se iba a inquietar por acumular más riquezas? Dios le había dado las riquezas. Dios le había dado el esplendor, pero Dios le había puesto un límite. Ahora, cuando vimos en Deuteronomio que decía la palabra del Señor, o dice la palabra del Señor, que el rey que Dios pusiera debería ser un israelita y que no podría tomar para sí mujeres extrañas, mujeres de otra nación. ¿Por qué? Porque todo esto, dice allí en Deuteronomio 17:17, dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y fue exactamente todo lo que hizo Salomón. Los envió por el camino que el Señor le había prohibido, tomó para sí mujeres como lo miramos y aumentó mucho más allá, por causa de estos negocios turbios, aumentó sus riquezas. Y esto ya estaba prohibido allí, delante del Señor. Entonces todo esto trae a Salomón que empieza a perder la comunión con el Dios Todopoderoso. Él empieza a apartarse de la voluntad de Dios. Es decir, esa comunión que tenía con el Señor se va deteriorando.
Dios le dio las riquezas a Salomón. Y aquí es bueno hacer algo importante. En 1 Reyes 3, 13, 14 dice que todas las riquezas y la gloria se las dio el Señor. Muy importante porque es Dios quien da las riquezas. Y Dios da las riquezas a cualquier persona a quien Él quiera dárselas. Dios es el que determina a quién da cada una de las riquezas y pone sobre su vida mayor abundancia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque mucha gente todavía discute y pelea y se rompe en la cabeza, como decimos, ¿por qué Dios le dio tantas cosas a uno y por qué otros tienen tan poquitas? Mire, Dios es soberano. Él determinó que Salomón sería el hombre más sabio y más rico de toda la historia de la humanidad. Nunca hubo ni habrá una persona de entre los hombres que haya sido tan rico como este hombre. En este tiempo hay muchas personas que son muy adineradas. En este tiempo hay muchas personas que tienen muchas comodidades, tienen mucha abundancia y sobre todas ellas el Señor los ha puesto. Pero también todas estas personas tendrán que darle cuenta al Señor cómo ha sido la administración de todos estos bienes delante de Él, si fue para glorificarlo o no. Si todo lo que el Señor les permitió tener lo utilizaron bien como mayordomos que somos de lo que Dios nos ha dado, si lo hemos administrado bien para la gloria de Dios o lo hemos hecho para hacer daño. Incluso si esto que hoy tenemos, lo que tenemos hoy, el Señor lo ha permitido porque Él es soberano y nada se sale de su divina providencia. Si nosotros hemos conseguido riquezas o si alguien está consiguiendo riquezas mal habidas, también sobre ellas tendrá que darle cuentas a Dios. Salomón tuvo que darle cuentas a Dios sobre esas riquezas. Y así cualquier persona. Entonces, no porque las esté recibiendo significa que Dios se esté agradando de él. Por el contrario, muchas de las riquezas que se adquieren en este tiempo son mal habidas. Y sobre esto, mire, de hecho los proverbios hablan de esto, que toda esa riqueza que se consigue con sobornos son para mal. Entonces, aunque Dios la permite, delante de Él tendremos que dar cuenta de cada cosa que tuvimos en nuestras manos y qué administración le dimos. Porque todas las cosas que nosotros tenemos debemos de ponerlas para la soberanía de Dios, para la gloria de Dios, para que Dios sea conocido más entre las naciones, pueblos y familias de la tierra. Entonces Dios determina quién puede tener más riquezas y quién no. Lo que nosotros debemos suplicarle al Señor es que lo que tenemos lo sepamos administrar, entendiendo entre lo bueno y lo malo, y pudiendo nosotros administrarlo de tal manera que Dios sea glorificado en nosotros. Todo esto sucedió y es muy interesante cómo la Biblia lo presenta. Todo esto sucedió justo después de que Salomón terminó el templo que era dedicado a Dios, el templo de Jerusalén. Recordemos todos que la palabra de Dios nos habla de el gran templo de Jerusalén, el resplandor del templo que había en Jerusalén era sin igual, no tenía otro que se pareciera. Este lo construyó Salomón. Y a Dios le agradó, dice las Sagradas Escrituras que a Dios le agradó, y cuando fue dedicado, cuando Salomón se lo dedicó en una oración con el pueblo, Dios se agradó y dijo que él pondría allí su mirada en el templo y que él escucharía las oraciones que se hiciesen allí en el templo. Y todo esto a Dios le agradó, pero Dios siempre puso el condicional, que si el pueblo lo honraba, si el pueblo nos tenía a Él como el único Dios verdadero, Él estaría con el pueblo, pero que si no, Él castigaría a la generación o a quienes cometieran el pecado delante de Él. Pues entonces justo después de que Salomón hace la dedicación del templo, es el momento más grande de Salomón, empieza la decadencia de la que estamos hablando. Y aquí hay algo muy importante también para que meditemos en esto. No podemos pensar nosotros que si hacemos alguna obra
si hay en nosotros alguna acción que sea agradable a Dios, esto nos permite o nos va a dar una licencia para cometer pecados, que este es un error que se comete mucho en las iglesias. Porque es el pastor, porque es el sacerdote de una comunidad, de una congregación, entonces a él se le permiten ciertos, entre comillas, privilegios para pecar. O si él comete un pecado no es tan grave como si lo comete otra persona. Delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Y no porque hayamos hecho algo bueno delante de los ojos de Dios, que si lo hicimos fue por su gracia y por su favor, esto nos va a permitir o va a permitir de que Dios, cuando nosotros cometamos un pecado, Él lo omita. Dios no hace acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas ¿para qué? Para castigar al que comete pecado o para recibir en misericordia al que se arrepiente verdaderamente a través de Cristo Jesús. En los dos puntos, Dios no hace acepción de personas. No lo hizo. Miremos este hombre, Salomón, un hombre que fue privilegiado por Dios, un hombre que le construyó el templo más hermoso que se podía construir sobre la faz de la tierra. Y para Dios eso no tenía importancia, porque su justicia es real y verdadera. No podemos pensar nosotros, al contrario, que si hicimos algo malo, entonces vamos a tratar de hacer algo bueno para compensar nuestro pecado y nuestro error, porque nosotros no podemos pagarle a Dios por el rescate por nuestra culpa. Es decir, la salvación no se puede comprar, no es por obras, lo vimos al principio, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un versículo que tenemos que meditar mucho en él. Y entonces Salomón había hecho una gran obra y él estaba gobernando, de cierta manera está gobernando muy bien a Israel. Israel era un pueblo muy prosperado en aquel tiempo, pero ahora estaba en decadencia por su desobediencia. Entonces, lo que queremos mostrar en este momento es que nadie tiene permiso para pecar. Así haya hecho las mejores enseñanzas y las mejores predicaciones de este siglo, si comete pecado, recibe la reprensión de Dios, porque Dios al que ama, ¿qué? Lo reprende. Y al que toma por hijo, lo castiga. Entonces todo esto se vio en el mismo Salomón. Y cuando Salomón comete este pecado, él no cae en cuenta, por lo menos no lo presenta así delante del Señor, sino que antes sigue y avanza más en su pecado. ¿Y ahora qué es lo que hace? Se une a otras mujeres de naciones distintas a las de Israel. En Primera de Reyes 11, del 1 al 3, nos enseña la palabra de Dios, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Vemos entonces hasta para dónde iba Salomón. Se estaba apartando de Dios, estaba perdiendo esa comunión con el Señor y ahora se estaba dejando llevar de sus pasiones. Dice que más que los tesoros que tenía Salomón, dicen algunos historiadores, más que todos esos tesoros, él amaba más coleccionar estas mujeres en su palacio. Era el deleite para él, pero en desobediencia completa al Dios Todopoderoso. Todo esto le permitió a Salomón la decadencia. Y es que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Salomón fue débil en la carne. Se dejó llevar y arrastrar por la dulzura, por la belleza de todas estas mujeres. Y cada vez más y más se estaba apartando de Dios y estaba adorando a dioses extraños. Se unió en la adoración. Cada mujer que traía del extranjero traía consigo su propio Dios. Y no vino a aprender y a conocer al Dios de Salomón. No, vino para enseñarle a Salomón cuál era ese Dios. Y Salomón, cuando leemos todo el capítulo, vemos que Salomón les construye, a cada una de esas mujeres les construye altares para que ellas adoren a sus dioses. Y Salomón adoró esos dioses. Entonces vemos por qué Dios siempre que pone en su santa palabra, en las sagradas escrituras, una advertencia, es para prestarle mucha atención. Todas esas advertencias son para nuestro beneficio. No pensemos que nuestro Dios nos quiere simplemente restringir de cosas, simplemente por hacerlo, por restringirlo sin ninguna necesidad. No, Él lo que nos está es cuidando a nosotros para que no caigamos en pecado, para que no nos apartemos de Él, para que no vivamos conforme al mundo, sino conforme a sus mandamientos. El Dios Todopoderoso entonces castiga a Salomón. Dice que el Dios Todopoderoso se enojó en el versículo, en este mismo capítulo 11, en el versículo 9, dice que Dios se enoja y se enojó Dios contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Es decir, miremos el privilegio de Salomón. Dios se le había aparecido 2 veces. Y en este punto estaba que se había cortado esa comunión con el Señor. Dios ya se había enojado con él, porque su corazón se había apartado, lo que hemos dicho. Es que si no estamos continuamente velando, meditando, vigilando nuestra vida conforme a la palabra de Dios, fácilmente nos vamos apartando. Y es que el pecado no llega todo de una sola forma, es decir, lo más grave no llega al principio, lo más grave, las consecuencias más graves se van a ver es al final. Es como cuando uno empieza a darle riendas sueltas a un deseo de la carne. Y casi siempre ponemos el ejemplo del adulterio. Si le va dejando entrar por los ojos aquella mirada, aquella satisfacción de complacencia por otra persona, por una mujer que no es su cónyuge, en el caso de las mujeres, por un hombre que no es su cónyuge, ese no es lo más grave es lo que vendrá después, porque el diablo irá socavando lentamente, que cuando lo atrape o atrape a cualquiera de nosotros, hará totalmente pedazos un hogar, una familia, una comunidad. Y entonces esto fue lo que hizo Salomón. De un pecado fue pasando a otro y de otro a otro y no se dio cuenta en el camino que estaba transitando. Se enojó Dios contra Salomón porque su corazón ya se había apartado de él. ¿Y cuál es la consecuencia? Porque recordemos, la paga del pecado es la muerte. Lo que dice la palabra dice que cada pecado todo pecado absolutamente tiene su castigo. No hay ningún pecado que se pueda quedar sin castigo. Que entre otras cosas, esto es lo que no se entiende bien en las religiones, porque se piensa que a Dios se le olvidó el pecado que nosotros cometimos hace un año. Como decía el salmista, ¿a dónde iré de tu presencia, Señor? Si donde yo estoy, allí tú me ves. Si voy a lo más alto de las nubes, de las estrellas, allí estás tú. O a lo profundo de la tierra, allí tú me ves. Ninguno podemos escondernos de la presencia del Señor. Nosotros pensamos que Él no nos ha visto. O pensamos que Él ya se olvidó de ese pecado. Y Él no se ha olvidado de ese pecado hasta que no lo confesemos en el nombre de Jesucristo. Hasta que no nos arrepintamos verdaderamente y podamos hacer la reparación justa y necesaria de aquella acción. Muchos hablan del amor de Dios, que es un atributo santo del soberano Dios todopoderoso. Pero tenemos que tener mucho cuidado,
que el amor de Dios no es la ausencia de justicia. El amor de Dios no es la ausencia del castigo por el pecado. No, Dios no va a pasar el pecado por alto de nadie, ni el suyo, ni el mío, ni el de ninguna persona que haya pisado, que pise o que pisará la tierra. Todo pecado tiene que recibir su castigo. Esa es la justicia de Dios. Esa es la santidad de Dios operando en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pecados? Pues si somos verdaderamente creyentes, los confesamos delante de nuestro Señor Jesucristo y el castigo que era para nosotros lo recibió el justo, Jesucristo nuestro Señor. Pero si hay una doctrina equivocada que enseña que por hacer obras buenas, entonces Dios se olvida de nuestros pecados, eso es una completa mentira. Ningún pecado se puede pagar con una muy buena obra, según nuestro criterio. De hecho, el profeta Isaías dice que la mejor de nuestras obras es como trapo de inmundicia delante de Dios. Claro, porque queremos comprar a Dios con un regalito cuando estamos totalmente contaminados de vicios y pecados. Y creemos que Dios se deja comprar con eso, pero no es posible en ningún caso. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Dice en el versículo 11 de este capítulo 11 de Primero de Reyes. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Todo pecado tiene una consecuencia y todo pecado tiene un castigo. De esto nadie se libra. Entonces, ¿por cuánto? Es decir, la consecuencia de tus actos es lo que sigue. Voy a romper, voy a quitar el trono de tu descendencia. Ya ninguno de sus hijos iba a ser el rey de Israel, sino que es de la descendencia de David. Salomón, y de Salomón seguiría uno de sus hijos, pero no fue así. Cuando muere Salomón, el reino se divide. Y 10 tribus se van con Jeroboam, que era un israelita, pero no de la descendencia de Salomón, ni de David ni de Salomón. Y 10 tribus que estaban en conflicto entre ellas se dividen y se van con este hombre, con este siervo, Jeroboam. El Señor le dijo, voy a entregar el reino a uno de tus siervos. Este fue Jeroboam. Y Roboam, que sí era descendiente de Salomón, se quedó gobernando 2 tribus. Entonces vemos todo lo que generó este pecado de Salomón. Claro, es que el pecado trae división, es que el pecado trae confrontación, es que el pecado trae odios, trae deseos de venganzas, es que el pecado genera arrogancia, altivez, prepotencia, y todo esto se vio en la casa real de David. Salomón le había fallado a Dios. Y es que cuando uno lee la Biblia, las Sagradas Escrituras, todas las personas que estuvieron al servicio directamente con nuestro Dios fueron personas como usted y como nosotros, pecadores. Y la Biblia no pretende esconder los pecados de estas personas, de estos hombres y mujeres que estuvieron al servicio de Dios. Él no quiere decir que la Biblia no nos quiere mostrar que alguno, porque no lo hay, alguno o alguna fue santo, no, ninguno. Sino que lo que quiere mostrar es que el único santo y soberano es el Dios Todopoderoso y que entre nosotros ha venido su misericordia para rescatarnos, para salvarnos. ¿Nos hemos equivocado? Sí. ¿Hemos pecado? Sí. Pero Dios en misericordia ha enviado a un sustituto para que Él pague por nuestros pecados en una cruenta cruz. Esto ya sucedió hace un poco más de 2000 años en la cruenta cruz del Calvario, allí en Jerusalén. Pero nosotros tenemos ahora la posibilidad de glorificar a Dios viviendo con toda sabiduría viviendo en obediencia con toda sabiduría para agradar a Dios. El título es Dios nos da la sabiduría para vivir en obediencia a Él. Que la sabiduría que el Señor nos ha dado la pongamos por obra obedeciéndolo, sirviéndole.
Miremos unas conclusiones que nos van a ayudar a comprender un poco más el tema del día de hoy. Dios nos da la sabiduría para vivir en obediencia a Él, tenemos como título. Entonces, como conclusión tenemos, como conclusiones, Dios no pasa por alto el pecado y reprende al que ama. Dios no pasa por alto el pecado. Dios es un Dios justo. Y la paga del pecado siempre es la muerte. Cristo Jesús murió por nosotros. Así que no pensemos por algún instante que nos podemos burlar de Dios. Y que un pecadito que solamente lo sabemos nosotros y nadie más, entonces va a quedar sin consecuencias. Cuidado, delante de Dios nada es oculto. Otra, el Señor es soberano en todo y Él determina a quién da mayor riqueza. Dios determina cuáles son las riquezas, las posesiones, los bienes que nosotros vamos a tener. Lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que nos dé la sabiduría para gobernar bien nuestras riquezas, lo que Él ha puesto bajo la soberanía de nuestras manos, que lo podamos llevar a cabo conforme a su divina voluntad. Y no tengamos envidias porque otras personas tienen más, porque es el Señor soberano el que todo lo da. Y si alguno las adquirió de forma mala vida, pues delante del Señor tendrá que dar cuentas. Tercero, Él se agrada de todo aquel, estamos hablando de Dios, Él se agrada de todo aquel que pide sabiduría antes que poder y riquezas. Empecemos agradando a Dios pidiéndole la sabiduría, no pidiéndole las riquezas, no pidiéndole dominio sobre otras personas. Pidámosle al primero que nos dé la sabiduría para vivir según su voluntad. Cuarto, Dios nos da la sabiduría para vivir en obediencia a Él. Este es el tema del día de hoy. Que esa sabiduría la utilicemos verdaderamente para obedecerle. Dios no hace acepción de personas. Y esto es también muy claro. Pasó con David, pasó con Salomón y pasó con cada una de las personas bíblicas que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Dios no hace acepción de personas. Si es para castigo, recibirá castigo. Si es para perdón, porque verdaderamente hay un arrepentimiento y se presenta delante de nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, recibirá misericordia. No hace acepción de personas. El propósito de conocer la palabra de Dios es obedecerla. Y este punto es muy importante. Cada vez que nos reunimos en esta pequeña comunidad es para estudiar la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es el propósito de conocerla? Obedecerla. Si conocemos la palabra y no obedecemos, estamos en nada. Realmente el propósito real es obedecer lo que Dios nos enseña. Y una última conclusión. Una acción nuestra que agrade a Dios no da licencia para pecar y un pecado no se compensa con una buena obra, que fue de las últimas cosas que estuvimos hablando. Es decir, porque cometí un pecado, entonces hago una obra de misericordia y quedamos en paz. No, lo que dice el mundo, lo que dice la sociedad, el que reza y peca empata, no. Nada absolutamente satisface o puede quitar la ira de Dios distinto a nuestro arrepentimiento a través de Jesucristo, su Hijo. Y como aplicación para nuestra vida, debemos tomar muy en serio todos los preceptos y mandamientos de Dios para obedecerlos. Recordemos, Salomón y todo Israel conocían claramente los mandamientos, pero no los estaban obedeciendo. Nosotros conocemos la palabra, pero si no la obedecemos, no estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos la ha enviado. Tenemos que tener mucho cuidado. Todo mandamiento, todo precepto, toda enseñanza bíblica es para seguirla en obediencia. Segundo, glorifiquemos a Dios con todo lo que somos, tenemos y hacemos. Dios nos ha puesto sobre nuestro señorío algunas riquezas. No tenemos que entrar a valorar Dios por qué le dio más a uno y por qué le dio más a otro, o menos a uno y más a otro, no. Lo que tenemos que pedirle al Señor es sabiduría para gobernar bien lo que nos ha dado, que Él siempre estará con nosotros para ayudarnos si verdaderamente lo hacemos de corazón. Tercero, recordemos que para estar en continua comunión con Dios debemos velar y orar en todo tiempo para no entrar en tentación. Mire, no pensemos que por asistir los días sábados, los días domingos a una reunión cristiana es suficiente.
Debemos estar en continua comunión, velando siempre delante de nuestro Dios toda la semana, orando para que Dios no nos deje caer en tentación. Porque, repito, el Señor Jesucristo allí en Mateo 26:41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tengamos mucho cuidado. Y cada vez que vamos soltándole cuerda al maligno, al diablo, él va recobrando y en cualquier momento estaremos en la peor de la situación con él. Y por último, glorifiquemos a Dios con la sabiduría que nos ha dado a todos, haciendo siempre su voluntad. ¿Cómo glorificamos a Dios? Obedeciéndolo. Más que con canciones, más que con rituales, más que con cualquier otra cosa, con la obediencia, haciendo siempre su voluntad. Así que recordemos, Dios nos da la sabiduría para vivir en obediencia a Él. Amén y amén.